Voy a empezar a grabar porque si no me olvido después. Bueno, señoritas, quiero antes de empezar, ¿se acuerdan que en la anterior clase habíamos avanzado todo lo referente al lenguaje escrito, ¿no es cierto? Ahora vamos a terminar con la parte del lenguaje, pero vamos a ver la parte del lenguaje de tipo no verbal, o sea, el lenguaje corporal. Y para empezar con eso, quiero mostrarles primeramente un video que dura pocos minutitos, 2 o 3 minutitos, y después de eso ya empezamos con el tema, ¿ya? Ya, doctora. Doctora, ¿cómo se llamaba la película hindú del niño? Ay, siempre te la voy a mandar por mensaje. O sea, Ya, sé que doctora. es estrellas, escuchando estrellas, algo así es la traducción. Ir, star, ir, no me acuerdo qué más. Hay dos palabritas que no me acuerdo. Pero te la mando la tengo en mi, ¿cómo se llama? En mi celular. ¿Ya? Ya, ya, porfa. Gracias. Ya, de nada. Ahora sí quiero que estén atentas, por favor, para que así pueda. Tienen en sus pantallas, ¿no es cierto? YouTube. Sí, sí. Ya, muy bien. Ahora se los voy a poner para que así puedan. Ahora sí. He dado instrucciones a mi cliente para que guarde silencio. No va a decir nada. Es igual. No importa, no tengo mucha fe en las palabras. Según las estadísticas, una persona normal miente 3 veces al hablar cada 10 minutos. Gente normal. No hemos estudiado a los que pretenden volar una iglesia afroamericana. Los resultados serían diferentes. Es perder el tiempo que este científico hable con el detenido. Hemos estado 4 horas con él y nada. El FBI sabe que quieres provocar una masacre. Por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. El FBI se equivoca. Hay una sorpresa. No es ninguna de esas 2 iglesias. A lo mejor has elegido una iglesia más pequeña, alguna de los barrios negros de la periferia. No sabe lo que... ¡Cállate! ¿Qué dirías si comenzaran por la de Southbridge? Es una broma. Dejaremos esa. Nos centraremos en la de Lawton. ¿Te parece bien? Esa es Lawton. Vamos a por Lawton. Esa acusación no tiene ninguna base. ¿Lo ha dicho? La policía encontró una bomba casera en el sótano de la iglesia de Lawton 1 hora más tarde. Un amigo mío del Departamento de Defensa dice que este es un pirata. Se pasó 3 años en la selva africana con unas tribus primitivas estudiando las perlas. Su reacción cuando... Por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. Lo que acaban de ver era una breve expresión de felicidad en su cara que ha procurado ocultar por todos los medios. Ha durado 1/5 de segundo. Se le llama microexpresión. Ahora fíjense en su boca. El sospechoso se alegra disimuladamente de los lugares elegidos en los que buscar, lo cual me dice que no son los correctos. Ahora le cuento el nuevo plan y no sabe lo que dice. El clásico movimiento parcial de hombros, traducción, no me fío en absoluto de lo que acaba de decir. El cuerpo contradice sus palabras, miente. ¿Sí? Cuando acusa a un sospechoso y se sorprende, ¿se puede saber si la sorpresa es real o intenta parecer inocente?
Eso es una sorpresa real. Dura menos de un segundo en el rostro. Pero si el sospechoso está sorprendido más de un segundo, está fingiendo. Miente. Así que afirmo que su objetivo es la iglesia de Lowton. Y fíjense de nuevo. Disimulado desprecio. Un consejo, si ven esta microexpresión en el rostro de su mujer, su matrimonio está llegando a su fin. Créanme. Sí. ¿Esas microexpresiones varían dependiendo de la persona? Dejemos eso y pasemos a la secuencia de Kato Kaelin en el juicio de O.J. Simpson. Mr. Kaelin, le pagaron muy bien por su aparición en A Current Affair. Desprecio, desprecio. Enorme desprecio. Vergüenza, vergüenza y vergüenza. Arrogancia. Estas expresiones son universales. Las emociones son las mismas tanto si se trata de una ama de casa como de un terrorista suicida. La verdad está escrita en nuestra cara. Muy bien. ¿Alguien ha visto esta serie? Yo no. ¿No? ¿Nunca escucharon hablar de esta serie? No, No, pero no. igual me la dicen. No. Muy simpático el precio. ¿Qué hay, Lizzy? Por Dios. A ver. Sí, creo que ya no está pues en Netflix, pero si la ubican así por algún CD o algún DVD, seguramente la van a encontrar. Es muy buena y habla sobre precisamente lo que es el lenguaje corporal. Y ahí ya ustedes podrían, bueno, a los que les interesa un poco más, ¿no? El aprender o el seguir esta serie, va a ser bastante interesante. ¿Cuál es el nombre? Sí, Lie to Me. Ah, ya. Bueno, y precisamente a esto iba referido el video, bueno, el pequeño corto video que he sacado de esa serie, que habla sobre las microexpresiones, pero nosotros lo vamos a ver como micro y macroexpresiones, que viene a ser lo referido al lenguaje corporal. Están viendo ahí en sus pantallas, ¿no es cierto? El lenguaje corporal, que es el tema que vamos a avanzar el día de hoy. Y dentro de lo que implica el lenguaje corporal, es necesario saber que nosotros manejamos el lenguaje corporal como algo que es inherente a la parte neuromodular de lo que comunicamos. O sea, se habla de que incluso es la base de toda nuestra comunicación. Cuando nosotros queremos expresar sentimientos, queremos expresar emociones, esto es lo básico, es lo que más pesa porque incluso el porcentaje de lo que comunicamos a través de nuestros gestos, de nuestro rostro, de nuestros movimientos corporales, se hace por el lenguaje corporal y es el mayor porcentaje, mucho más que hablar, mucho más que el tono de nuestra voz y mucho más que el lenguaje escrito implica el lenguaje corporal. Y miren la importancia de este lenguaje corporal, porque hay autores que hablan en cómo nosotros podemos, no solamente a través del lenguaje corporal, saber de las emociones y saber de los sentimientos y saber qué es lo que le agrada o le desagrada a la otra persona, sino también el detectar mentiras. Por eso es que precisamente en esta serie iba a querer manejarse en cómo descubrir la verdad sobre lo que se estaba indagando. Entonces, una de las principales características es esa. Otra, según lo que dicen autores también, se manifiesta en en hacer sentir a las personas incluso inferiores con lo que están transmitiendo. Y en otras formas también se habla sobre las fallas de comunicación con las otras personas. Entonces ahí tenemos 3 características que vienen a ser parte del lenguaje corporal. Pero además de que esto significa que todas nuestras expresiones, nuestros movimientos, nuestras posturas, la forma en cómo nos sentamos e incluso la forma en cómo nos vestimos es lo que se transmite hacia la otra persona. Acá ya en la diapositiva les muestro claramente de que nosotros tenemos precisamente, ay, perdón, me salí de la diapositiva. Acá que tenemos
Están viendo, ¿no? Tenemos acá... No, doctora. Ay, se perdió. Ahí. Nosotros tenemos porcentajes, como les había dicho en un inicio. El lenguaje corporal es el que más transmite en porcentaje. Se habla incluso ya en estas épocas de que hay un 60 o un 80% de que el lenguaje corporal ocupa lo que nosotros vamos a manifestar. Pero además de esto, nuestro lenguaje verbal, o sea, la forma en cómo nosotros hablamos, se transmite solamente en un 7%. Ya el lenguaje de nuestro tono de voz, o sea, de la fuerza, de la intensidad con la que hablemos, también expresa, pero en un porcentaje de un 20 a un 30%. Entonces, dentro de todo, nuestro lenguaje corporal es el que mayor peso va a tener sobre esto. Ahora, el lenguaje corporal delata siempre las diferentes emociones, sentimientos que vamos a querer transmitir. Cuando uno conversa con una persona, debemos saber de que no solamente estás hablando con tus labios, con tu boca, sino que también lo que estás hablando a través de tus manos está comunicando. Por ejemplo, en el momento en que yo podría tener las manos cerradas todo el tiempo en una sola posición, muy probablemente también la postura de mi cuerpo sería un poco más tensa y un poco más, como que más rígida. Entonces, eso tal vez transmitiría a las otras personas que no hay un sentido de confianza en lo que se está haciendo y desconfiarían o tendrían temor o tendrían esa duda de que si confío o no en lo que se está diciendo. Por eso es que se habla, incluso en la parte ya política, en la parte esta, en cómo se manejan las relaciones sociales e interpersonales, de que siempre la apertura de las manos o el movimiento de estar siempre brindando como que ingrese, pase, siempre moviendo eso hacia uno, tiene esa particularidad de que uno pueda confiar en el otro, de que uno acepte o pueda de alguna manera dar un sentido de significado o importancia a lo que nos está diciendo. Ahora, muchos de los fracasos a nivel sentimental, laboral o social a veces se deben en la forma en cómo nos expresamos. Por eso es que se habla mucho en este tiempo de que la parte de la inteligencia emocional va ligado con esta parte del lenguaje corporal, porque no simplemente es la forma en cómo vamos a comunicar, sino en la forma en cómo nosotros aprendemos a percibir lo que queremos comunicar al otro. Entonces, si nosotros somos conscientes de que tal vez la forma en cómo estamos manejando nuestros ojos, nuestros labios, en la forma en cómo estamos manejando nuestra postura, en la forma en cómo estamos moviendo a cada rato nuestros pies y eso perjudica o nos quita cierto valor de interés hacia la otra persona que necesitamos transmitir un mensaje. Entonces, al ser consciente de eso, muy probablemente podemos hacer grandes cambios y de acuerdo a eso, no solamente persuadir, sino que también tal vez poder sacar algo de beneficio que no sea una forma maliciosa de querer manipular, sino una forma de retroalimentarse de la otra persona. Entonces, de ahí la importancia de que también podamos aprender acerca de nuestro propio cuerpo y nuestros propios movimientos. Ahora, los gestos que hablan. Antes de hablar de eso, es importante que ustedes también sepan que desde el momento en que nosotros nacemos, empezamos a comunicarnos. Ya empiezan a formarse ahí nuestras maneras particulares y propias en cómo vamos a comunicarnos incluso con nuestros padres. Hay una parte bien interesante que habla un psicólogo sobre cómo nosotros desde niños ya tenemos esa forma bien peculiar de manipular, pero no con esa forma de manipular y sacar un beneficio propio y personal y con el fin de dañar, sino en el sentido de querer más bien seducir y tener una ganancia por algo que estamos necesitando. Por ejemplo, un niño
utiliza muy comúnmente, y tal vez ustedes lo han visto con algunos niños menores, con alguien de la familia, o qué sé yo, en ustedes mismos recordando su propia infancia, en la época en que queríamos pedirle algo a nuestros progenitores, o algo al apoderado con el que vivíamos, entonces nosotros tratábamos siempre de pedir, siempre poniendo de lado la cabeza. ¿Cómo? ¿Será que me puedes dar dinero para comprar una galleta? Siempre teniendo esa postura de ladear la cabeza. Entonces, sin querer o queriendo, ya comunicábamos una forma de que la otra persona asuma de que nosotros queremos, necesitamos, no los merecemos, y no salíamos con el gusto. O la persona que veíamos que hacía eso, sí se le daba con ese gusto. Entonces, desde ahí que ya empieza. Por eso es que se habla de que nuestras principales personas que están cerca de nosotros, sean nuestros padres, sean nuestros abuelos, los que viven en la casa con nosotros, son los que más conocen nuestro lenguaje corporal. Ellos son los que saben detectar si estamos mintiendo o si no estamos mintiendo. Nos encuentran rapidísimo porque evidentemente nos han conocido en todo el trayecto de nuestra vida y saben en el momento de reconocer algo que esté totalmente fuera de lo que se debería hacer. Entonces, en nuestros movimientos, en nuestros ojos, nos detectan rápidamente más que cualquier otra persona que venga de afuera. Entonces, aquí nuestros gestos hablan. ¿Cómo nosotros podemos hacer que esto se mejore? Dice que mejorar la comunicación es el primer paso para poder alcanzar grandes logros. Lograr una comunicación efectiva es necesario para obtener una respuesta deseada por parte de quien lo escucha. Por ello, entonces, es importante que nosotros, más allá de lo que hablamos con nuestras palabras, también nuestros gestos sean los que acompañen y, evidentemente, nos hagan poner de manifiesto lo que estamos nosotros aseverando o diciendo. Entonces, nuestra postura corporal que se tome para facilitar el camino y además de esto para que podamos concluir el objetivo que estamos deseando, además de esto que canalice la calidad de expresión para tener de una manera más clara lo que nosotros queremos decir. Dentro de lo que ya es el lenguaje corporal, se habla sobre las posturas abiertas y cerradas. ¿Cuál es una postura abierta? Una postura abierta siempre es aquella donde nosotros no ponemos una barrera, un límite. Si incluso recuerdan un poquito atrás los temas anteriores, habíamos hablado de una entrevista. Cuando hacemos la entrevista al paciente, una entrevista de tipo abierta y una entrevista de tipo cerrada. Nosotros en la entrevista de tipo abierta dejábamos que el paciente hable, que se explaye, que cuente lo que le ha sucedido, le dábamos todo el tiempo sin hacerle cortes o simplemente algunas acotaciones como ya, sí, ajá, nada más. Entonces acá es parecido. Cuando hay una postura abierta, nosotros no ponemos barreras, como que dejamos que nuestros brazos, nuestras piernas, todo lo que significa nuestros miembros superiores e inferiores puedan hacer apertura. Claro, venga, pase. Entonces estamos siempre moviendo esa parte. Muy contrario de la postura cerrada. Y esta postura cerrada aquí implica que nosotros también pongamos como que un límite, una barrera frente a eso y protejamos nuestro cuerpo. Esto a veces y muchas veces lo hacemos de una forma inconsciente, sin darnos cuenta. Incluso si les pongo el ejemplo de cuando estamos haciendo cola para entrar, qué sé yo, a un baño público o a un banco y hay mucha cantidad de personas, entonces como que de por sí ya estamos cruzando nuestros brazos para que como que la otra persona sepa que no tiene que acercarse mucho a nosotros porque necesitamos nuestro espacio corporal. Entonces estamos cerrando hacia que tal vez alguien se nos acerque a comentarnos, a hablarnos o mucho más a pegarse a nuestro lugar, a nuestro centro, que es nuestro centro de protección. Que eso es normal, todos lo tenemos y es bien, necesitamos tenerlo, pero a veces si cerramos y nos ponemos en esta posición, y hablando específicamente de la parte de cómo somos o en la parte de cómo vamos a interactuar con un paciente, tal vez ahí viene a ser bien contraproducente y negativo, porque muy probablemente si ponemos
esa actitud y esa conducta motora frente a ello, entonces tal vez no nos comenten todo lo que nosotros necesitamos abordar y sea más bien algo muy, muy corto lo que podamos sacar de la entrevista y no sea beneficioso a la hora de hacer un diagnóstico o un tratamiento. Por eso es que también ahí la postura del entrevistador, del médico, del terapeuta que se encuentre frente al paciente debe ser siempre en una predisposición de una postura abierta. Espérenme 2 segundos. Que acá. Bien. ¿Pasamos? Ahora, dentro de todo lo que significa la parte del lenguaje corporal, también es necesario saber que hay partes de nuestro cuerpo que comunican mucho más. No todas las partes de nuestro cuerpo comunican igual. Se habla de que el que comunica mucho más de nuestro cuerpo y en mayor porcentaje es nuestro rostro. Nuestro rostro dice muchas cosas y ahí ya se encuentran las microexpresiones cuando vamos por partes. La mirada es una de esas partes. La boca es otra de esas partes. La nariz es otra de esas partes. Entonces, no es solamente eso en el rostro, porque después ya vamos avanzando por las formas en cómo nuestras manos se mueven, nuestros pies y también incluso a la hora de sentarse. Entonces, todo eso son las formas en cómo nos vamos a comunicar. Hablando ya específicamente de la mirada, de lo que implica cejas, ojos, párpados, entonces vamos a ver que aquí ya el significado de la mirada dentro del lenguaje corporal es de lo que más en este tiempo se ha venido estudiando y hablando. Y lo que por ende más se conoce en este tiempo. La mirada de nuestros ojos se le da tanta atención porque cumple varias funciones. Una de ellas, principalmente, es porque nos informa de por sí sola. Incluso dicen, hay un dicho que dicen popular, ¿no? La mirada, tu mirada dice más que 1000 palabras. Cuando estamos mirando y ya nos ha expresado todo con esa mirada. Entonces, eso hace que expresen emociones, hace que además de eso sea la encargada de dar un significado o naturaleza de la situación en la que nos estamos encontrando. De ahí su importancia. Ahora, si vemos acá en esta diapositiva, van a ver ahí las miradas de que hay una visualización más centrada, una visualización que se va hacia el lado externo y derecho, externo e izquierdo, inferior, transversal. Entonces, todo esto también depende de qué. Depende seguramente de que no haya lesiones a nivel de los nervios, de que no haya lesiones a nivel muscular y que se pueda llevar esto, ¿no? Porque si seguramente encontramos alguna alteración neurológica o neuromuscular en esta zona, no se va a poder llevar a cabo todo esto. Entonces, inherente a todo eso. Ahora, ¿cuáles son los movimientos que nos van a delatar y qué es lo que nos quiere decir cada acto que se puede llevar a cabo? Por ejemplo, esto ya lo vamos a hacer en una forma no específica, vamos a ir más adelante, pero ahorita de una forma un poco más global. Por ejemplo, ¿qué se dice de aquella persona que se acaricia la barbilla constantemente? Que está por tomar una decisión. Entonces, ahí podemos encontrar eso. ¿Qué dice aquella persona que está entrelazando los dedos? Significa que está reflejando autoridad. Dar un tirón de oreja o en el oído implica una inseguridad. Mirar hacia abajo, no creer en lo que se escucha. Frotarse las manos, impaciencia. Apretarse la nariz, una evaluación negativa. Golpear ligeramente los dedos, impaciencia. Y eso a veces mucho sucede, ¿no? En varios de nosotros. Manos detrás de la cabeza, una actitud dominante, superior a lo de los demás. Inclinar la cabeza, interés. Cuando alguien está seguramente exponiendo y ahí estoy inclinado, interesado en lo que me está diciendo. La palma de la mano abierta, la verdad, honestidad y lealtad. Que casi siempre esto ustedes, como a veces puede ser de alguna manera sobreactuado, podrían incluso evidenciar en algunos políticos que siempre están como que
bien inmiscuidos en el tema de que el lenguaje corporal y lo que van a traducir a todas las personas para ganar la confianza tiene que ir al poder extender una mano y abrirla. Caminar erguido, o sea, caminar recto, ¿no? Dando siempre la confianza y seguridad en sí mismo. Pararse con las manos agarrando la cabeza por detrás, una buena disposición para hacer algo. Jugar con el cabello, falta de confianza y sobre todo inseguridad. Comerse las uñas, inseguridad. O también podría venir asociado a algún trastorno de ansiedad, porque no se olviden que también puede ser cargado de mucho nerviosismo. Unir los tobillos. Unir los tobillos, aprensión. ¿Y qué significa la aprensión? Cuando alguien está tenso, cuando alguien tiene temor de que pase algo, cuando alguien tiene alguna inseguridad porque le va a producir algún tipo de una sensación desagradable. Entonces, ahí hablamos de unir los tobillos. Manos agarradas a la cintura del pecho, una actitud a la defensiva. Caminar con las manos en los bolsillos o con los hombros encorvados, un abatimiento, o sea, alguien que está temeroso. Apoyar la cabeza en la mano, aburrimiento. Frotarse un ojo, dudas. Tocarse ligeramente la nariz, mentir, dudar o rechazar algo. Acariciarse la nuca, enojo o frustración. Bueno, después de todo eso, lo que les he ido pasando, es importante que empecemos nosotros a tener en cuenta qué cosas. Cuando uno se inclina hacia la otra persona, evidentemente, o cuando nos estamos acercando mucho, nos acercamos al espacio personal que cada uno tenemos. Y en este espacio personal es nuestro espacio. Por eso es que como que siempre guardamos una distancia y esa distancia se habla que incluso es de unos 50 a 60 centímetros. Estoy hablando de un medio metro más o menos, que nosotros no queremos tener ese contacto con la otra persona porque necesitamos nuestro espacio, es algo normal. Si no hay mucha confianza, mucho más aún, que hasta incluso puede haber o padecer de agresividad. Los brazos cruzados siempre son una señal de alejamiento. En el lenguaje corporal, una postura encogida significa aburrimiento. Mantener una posición relajada con los brazos y piernas ligeramente abiertas demuestra autoconfianza y seguridad. Mostrarse con una postura erguida es lo mejor para cuando quien quiere demostrar seguridad, valor e importancia de lo que se hace. Ahora, ya terminando eso y yéndonos por las regiones específicas de lo que significan nuestros ojos, nuestros labios, nuestra nariz, nuestras manos, nuestra forma de sentarnos, nuestra ropa y nuestra vestimenta, vamos a ir a verlo enseguida, pero voy a tener que hacer un corte acá, porque ya pasé los 30 minutos y en cualquier momento, si no, se me va a cortar todo, ¿ya? Los vuelvo a invitar, por favor, jóvenes, en unos minutos.